Esta después de conferencia comenzará a grabarse. después de esa maravillosa clase que nos dio para el Día Internacional de los Archivos. Así que nos quedamos con ganas de seguirla escuchando en esta época tan convulsionada que nos ha tocado vivir, no solo por las pandemias, sino también eh, porque el mundo está cambiando mucho y particularmente está cambiando mucho para nosotros los archiveros, ¿no? Y una cosa que pienso, y estoy segura que usted también, es que uno nunca puede construir desde cero eso de dar vuelta a la página y empezar a escribir en una hoja en blanco, no existe, ¿no? Eh, No. y por lo tanto, siempre es bueno volver a lo que son las raíces nuestras, los cimientos bien firmes, y a partir de ahí reconstruirnos. Por eso la hemos invitado y le agradecemos mucho su gentileza de regalarnos estas horas de su trabajo y su pensamiento y su reflexión. Me voy a permitir presentarla, aunque usted no necesita mucha presentación, pero de todas maneras siempre es bueno contar quién es usted. Doña Antonia Heredia Herrera es, bueno, nuestro gran ícono de la archivística en Latinoamérica y en Iberoamérica en general. Doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla con premio extraordinario. Es académica de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, pertenece al cuerpo facultativo de archiveros del Estado en situación de excedencia, académica de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, ostenta la Orden del Congreso de Colombia con el grado de Gran Cruz de Caballero, impuesta el 24 de mayo de 2007. Caballera debería ser, ¿no? le, ha, le ha sido impuesta la gran medalla de la Naval en el 8º Congreso de dicha asociación, el 15 de febrero de 2008. Le han sido impuestas la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, el 30 de mayo de 2008, y la medalla de oro de la provincia, el 23 de mayo de 2010. Es miembro fundadora y vocal de la Cátedra General Castaños. Ha sido profesora colaboradora de la Cátedra de Derecho Indiano en la Universidad de Sevilla. Ha sido nombrada socia honoraria de la AAPA por acuerdo del 3 de diciembre del 2008. Desde 1954 hasta la fecha, ha vinculado su actividad profesional a los archivos, que ha compatibilizado con la la investigación de la historia de América. Ha sido jefe de la sección del Archivo General de Indias durante 30 años, ha sido directora del archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, que organizó elaborando un cuadro de clasificación para el fondo de la Diputación Provincial y otro para los fondos de las instituciones benéficas sevillanas conservados en dicho archivo. Ha sido directora de la revista Archivo Hispalense, directora del Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla, enriqueciendo la bibliografía hispalense con 248 títulos y creando durante el tiempo de su dirección el premio Monografías Nuestra América. Ha sido directora del Archivo General de Andalucía por concurso de méritos entre el 1995 y el 2004. Ha tenido una participación decisiva en la redacción del texto del Reglamento de Archivos Andaluces del año 2000, actualmente vigente. Ha sido vocal de la Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos, de cuyos textos normativos es en buena medida responsable. Ha sido vocal de la Comisión de Valoración del Consejo Internacional de Archivos 2000 al 2004. Diseñó y dirigió el Plan de Organización y Descripción de Archivos Municipales de la provincia de Sevilla, cuyos resultados están publicados en la colección Archivos Municipales Sevillanos. En todo este contexto profesional, también ha tenido gran trascendencia su labor docente en archivística. Ha participado como profesora en la mayoría de los másteres en archivística programados por universidades españolas. Ha codirigido durante 7 ediciones el máster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad Internacional de Andalucía, Iberoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay, Venezuela.
Ha sido importante para su actividad docente, incrementada por la frecuente asistencia a congresos organizados por estos países, y a los que también hay que sumar Portugal. En el año 2004 concluyó su carrera administrativa con 52 años de ejercicio profesional. Sin embargo, desde entonces no ha cesado su contribución científica en congresos, jornadas y publicaciones archivísticas, tanto españolas como iberoamericanas. El pasado 9 de junio fue nombrada miembra honoraria, voy a decir, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, y esta conferencia además ella ha tenido la gentileza de donar todo su ingreso para la acumulación de un fondo para becar a los jóvenes archivistas en una beca que vamos a llamar de la ALA, una beca para capacitación y formación que vamos a dar en su honor, le vamos a dar el nombre Antonia Heredia Herrera, porque realmente usted, Antonia, es para nosotros un ejemplo de actividad tal como hemos leído aquí, y nos gustaría ser que, digamos, que su carrera iluminara también nuestras carreras, ¿no? Y poder contribuir de la misma manera que usted ha contribuido en nuestros países. Así que muchas gracias, le dejo la palabra. Muchísimas gracias por tus cariñosas palabras que realmente responden a una amistad iniciada no hace mucho, pero precisamente el corto espacio de tiempo que llevamos conociendo no implica que sea poco intensa nuestra relación. Muchas, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues quiero empezar por una frase que he repetido con mucha frecuencia. Los nombres de las cosas son esenciales para el conocimiento de estas. Y digo nombre y no título, porque los nombres acercan al conocimiento y los títulos pueden desvirtuarlo. Desde 1992, frente a la ISADG, lo sabéis todos, que abogaba como elemento de descripción por título para los documentos, yo he defendido siempre la precisión del nombre en lugar del título. Y ahora, en España, para los documentos electrónicos se reclama el nombre natural. Hoy, esta tarde o esta mañana para vosotros, vamos a hablar de nombre y por lo tanto de terminología. La terminología archivística es un tema, yo diría, inconmensurable por su amplitud y por su profundidad. Y sobre todo es apasionante a la par que divertido. No es situarse ante la soledad de un diccionario ni ante la frialdad de una lista de tipos documentales, pongo por caso. Sus manifestaciones son numerosas. Los diccionarios, muy generales, que son la fotografía del vocabulario, con definiciones precisas, no divertidos, por supuesto, pero de una utilidad indiscutible. Los glosarios, más reducidos, pero de una extensión y acotados temáticamente, van hoy ganando adeptos y proliferan al ritmo de los numerosos textos normativos. Que texto normativo no lleva incorporado su correspondiente glosario. Por otra parte, también como manifestación están las listas alfabéticas y monográficas de términos específicos, como es el caso de las listas de atributos o las listas de tipos documentales. Todas estas manifestaciones convertidas en instrumentos para su estudio, a la hora de insistir en su conceptualización
y contextualización, y a partir de las relaciones nos están facilitando las ontologías para llegar con más profundidad a la esencia de los términos, de las voces, de las expresiones o vocablos, permitiéndonos además conocer su evolución a partir del desarrollo, del cambio, de la aparición de algunos términos nuevos o de la desaparición de otros que se han convertido en obsoletos. Valgan como ejemplo tratamiento archivístico que desarrollándose llega a gestión de documentos, la calificación que sustituye a la valoración, el metadato que como nuevo se ha convertido en imprescindible y el expurgo que por el contrario se ha quedado en el camino. De tal manera que las ontologías se convierten de alguna manera en la parte novelada de la terminología, al ir más allá de las frías definiciones, atrapando y relacionando conceptos y contextualizándolos. Al referirme a las relaciones que tan importante papel juegan hoy, no quiero dejar de hacer una observación. La relación no necesariamente ha de llevarnos a la identificación. Y pongo un ejemplo. Es el caso de la serie, término indispensable para los archiveros, que se ha llegado a identificar en un texto normativo de gestión de documentos electrónicos con el procedimiento administrativo. La relación entre la una y el otro, sin duda, es indiscutible, pero la identificación entre ellos no se sostiene. La serie es una sucesión de documentos similares y el procedimiento administrativo es una sucesión de fases o trámites para llegar a una resolución, que obviamente no son cosas diferentes. Y esto no quita la necesidad de elaborar instrumentos para identificar los procedimientos administrativos de una institución en los que a su lado se reconozcan y representen las series documentales correspondientes. Pero ojo, no confundamos un trámite o fase de un procedimiento porque desvirtuaremos el procedimiento y romperemos la unidad del expediente. Pero es en la bibliografía y en los textos hablados donde el vocabulario, las listas y las ontologías se transforman en lenguaje archivístico, que es donde la terminología se manifiesta activamente, haciendo patente la evolución, los cambios, la actualización, las modas, no solo de nuestra disciplina, sino poniendo de manifiesto la formación y el nivel científico de los autores, es decir, de los archiveros. Creo que no me equivoco si digo que todos los que estamos en este momento reunidos reconocemos que el vocabulario y el lenguaje son manifestación de nuestra identidad, son testimonio de nuestra evolución y desarrollo, son la medida de nuestro nivel científico, son instrumento indispensable para la comunicación y la normalización. Todo lo cual no es impedimento para la ampliación y para la actualización, pero no para la invención ni para la tergiversación. En el marco de la globalización se le exige convivencia con otros lenguajes. Sin embargo, cada vez se hace más complicada la unificación terminológica
como luego vamos a ver, al existir circunstancias que llegan a convertirse en riesgo para dicha unificación. Ese vocabulario y ese lenguaje han de acompañarnos siempre que actuemos como archiveros y como tales han de visualizarse no solo en los textos de monografía, de artículos o de manifestaciones habladas, sino en los títulos y programas de cursos de formación, en nuestra participación en la elaboración de leyes y de normas, en la programación de pruebas de acceso a una plaza de archivero o archivera, incluso en los textos de contrataciones para trabajo del archivo. Podría ser el contrato de la digitalización de una determinada serie documental. Ese contrato tiene que utilizar los términos correctos archivísticos. Y algo muy importante, el vocabulario, esto es indispensable, se convierte en instrumento fundamental del magisterio archivístico. Ni siquiera deberemos tomar por coloquial la alteración del orden lógico en la enumeración de los procesos. Para mí es rechazable ver escrito clasificación e identificación, cuando para clasificar primero hay que identificar, ni tampoco descripción y análisis documental, cuando el análisis documental es previo a la descripción, pero tampoco es correcto selección y valoración. ¿Cómo vamos a seleccionar si no hemos valorado? Pero tampoco la expresión gestión y administración de documentos resulta rigurosa, cuando gestión y administración acusan la sinonimia y difícilmente se aplique dos veces la misma gestión a los documentos. Hace unos días volví a leer algo parecido, administración y gestión archivística. Creo que bastaría con administración o con gestión, no redundemos. Siempre los que me conocen lo saben, he sido devota de la terminología. No hay texto que no haya leído, que no esté subrayado y comentado al margen. Tempranamente me llamó la atención un artículo de nuestro colega francés, Michel Duchesne, que tuve la suerte de conocer y tratar, que hablaba sobre la Torre de Babel y que comparaba con el lenguaje archivístico. Años más tarde, Teodoro Schellenberg afirmaba que el mayor impedimento con que se enfrentaba la metodología archivística era la falta de uniformidad terminológica. Actualmente, Alicia Barnard, autora con el profesor Bouzat del último glosario en español de Interpares, manifestaba la dificultad de establecer la correspondencia del término récord para el que no hay equivalencia en otros idiomas. La dificultad permanece, pero desde mi punto de vista está favoreciendo el desarrollo teórico de la archivística, porque los procesos de análisis ahondan en la esencia de aquello que analizamos. Desde 1931, que se anuncia la publicación de un léxico, y con más intensidad desde 1950, con los primeros congresos internacionales del Consejo Internacional de Archivos, la preocupación por la
por la uniformidad del lenguaje a partir de un vocabulario con términos y conceptos intercambiables, no nos ha abandonado. La unificación, que tuvo alguna oportunidad en la época de la normalización, no solucionó el problema, que sigue agrandándose por efectos de la globalización, la corresponsabilidad, la irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios de ellas derivados. Son muchos los intentos de unificación terminológica, empezando por las iniciativas del CIA. Los últimos intentos a nivel internacional corresponden al proyecto Interpares, al MAT, terminología archivística multilingüe, y con algo menos de amplitud, al glosario de la Red de Transparencia y Acceso, la RTA, para los países de América Latina. Vamos a detenernos ahora en los peligros o riesgos que antes hemos anunciado para la terminología. Como en todas las manifestaciones sociales, incluida la científica y por tanto la archivística, la dimensión electrónica ha venido a colonizarnos y como primer resultado está mutando los vocabularios, empezando en nuestro caso por el término que ha de encabezar el objeto de nuestra disciplina, el documento de archivo, que según la teoría general y como tal ampliamente admitida, es una unidad de información registrada cuya amplitud abarca el documento en soporte papel, el electrónico, el administrativo, el de conservación permanente, y es testimonio y prueba, siempre relacionado tanto con un agente con competencias atribuidas como con una función o actividad derivada de esas competencias. Su hábitat natural, el denominado fondo. Creo que todos estamos de acuerdo con esa identidad del documento de archivo. Pues bien, ahora en España, en mi caso, desde el año 2007, con la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el documento de archivo pasa a denominarse simplemente documento electrónico, nada más, y queda definido como la información de cualquier naturaleza de forma electrónica en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Definición que insiste en los aspectos electrónicos, pero que vale para cualquier documento electrónico, sin que tenga que ser un documento de archivo. Su hábitat, el repositorio electrónico. Lo que sí ocurre ahora mismo es que el documento electrónico se ha ampliado con relación al documento de archivo, en cuanto va a incluir todas las bases de datos, la web y todas esas otras entidades documentales electrónicas. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro documento. El segundo peligro para la terminología, relacionado con el primero, es la obsesión por la novedad, que rechaza muchos términos que no por tradicionales tienen que ser obsoletos, sustituyéndolos por otros más novedosos, aunque puedan resultar estos nuevos equívocos. Es el caso, por ejemplo, de catálogo de disposición, en lugar de calendario de conservación. Es simplemente la lógica la que nos puede ayudar a discernir. Un catálogo, lo sabemos bien, como tal, se refiere a múltiples entidades,
Es difícil, por no decir imposible, hacer un catálogo de una canción, de un grabado. Sí creo que es bastante fácil hacerlo de varias canciones o de muchos grabados. Por otra parte, disposición es un término suficientemente ambiguo por sus múltiples significados, dada su naturaleza polisémica. Entre una y otra expresión, no creo equivocarme. Es mucho más acertada la de calendario de conservación para dar nombre a los plazos de tiempo para conservar un documento manteniéndolo disponible. Entiendo que cédule en inglés del que deriva no le corresponde la traducción de catálogo. En este sector de peligro hemos de referirnos a otra dimensión que se encuentra en la aplicación de las traducciones. Es el caso de creación y de su derivado creador, cuyo uso está desbancando a términos archivísticos relacionados con el principio de procedencia. Producción, productor, procedencia. No cabe duda que los documentos objetos de la archivística se producen, no se crean, no se inventan, porque la necesidad de registrar determinadas actividades sociales no es aleatoria, discrecional ni creativa, sino necesaria. Esa producción no es facultad de cualquiera, sino de un agente productor que tiene reconocidas competencias y funciones, mientras la procedencia es una relación con los documentos que afecta al productor y a las funciones. Es decir, siempre va a existir una procedencia orgánica y otra funcional. Así está reconocido hoy en el glosario NEDA-BOC como parte integrante del modelo conceptual de descripción archivística del Ministerio de Cultura de mi país. Quizás se entienda hasta dónde nos afectan estos términos al documento electrónico al no utilizarlos. Sí, en cambio, los reconoce el glosario de Interpares en su versión en lengua española cuando se refiere al documento de archivo digital. El afán de novedad del que estamos hablando parte a veces del olvido consentido que permite hacer suyas y novedosas realidades archivísticas que ya existían. Es el caso de cuadros de clasificación funcional que no de funciones, con el que ahora, sin embargo, se confunde. Junto a estas situaciones, que como tales podemos estimarlas negativas, hay que resaltar como positiva la contextualización, la actualización y la integración, por lo que suponen de revitalización de la terminología. No voy a insistir más en la importancia de los contextos y de las relaciones, pero sí reconocer que del análisis del contexto y de sus relaciones surgirán revisiones importantes para términos que con el tiempo han quedado obsoletos y necesitan de actualización. Va a ser el caso, por ejemplo, muy claro, de expurgo. Pero no solo la obsolescencia puede llevarnos a la actualización, sino sobre todo la propia evolución de nuestra disciplina. Hay actualmente 3 términos que están en plena ebullición terminológica: documento, archivo y gestión de documentos, cuyo interés indiscutible
parte de ser los dos primeros el objeto de la archivística y el tercero la aplicación de la misma. Para el primero de los tres será importante marcar la diferencia con la información y su relación con los datos. Y yo diría que a estos tres términos que os he comentado, que están en plena ebullición, yo le añadiría otro, el de la serie documental, que hoy juega un papel importantísimo. Pero hay otras actualizaciones recientes al hilo de la evolución de las funciones archivísticas, como es el caso de la descripción, que tiempo ha pasó de la catalogación a la descripción archivística y no ha dejado de seguir evolucionando. Así, a partir de la ISO 23081, se estimó como objeto de dicha función, además de los documentos, todas aquellas realidades del entorno archivístico que podían ser de interés para los usuarios y que pasan a estimarse también unidades de descripción. Es decir, no solo los documentos y sus agrupaciones, sino los agentes, las funciones, las normas y los lugares, también tenemos que describirlas. Nivel de descripción, en cambio, va a quedar en desuso. En cuanto a la integración terminológica, es resultado de la inevitable corresponsabilidad. Los archiveros comparten trabajo con otros profesionales que tienen lenguaje propio y es necesaria una convivencia que nos permita mantener identidades compartiendo vocabulario para facilitar un conocimiento preciso. Es en la terminología de los textos legales y de las normas técnicas donde más se acusa la falta de integración terminológica, sobre todo cuando en la elaboración de dichos textos se comprueba la ausencia de archiveros. Esta conferencia ha tenido como objetivo, como ha dicho la presidenta de ALA, clausurar su programa de formación a lo largo del año 2020, próximo a concluir. Y como tal, quisiera incorporar alguna aportación docente dando juego a esa calificación de divertida que es reconocido a la terminología. Voy a elegir algunos términos que entiendo están relacionados para contextualizarlos, definirlos y marcar su uso. Os recomiendo que toméis nota de vuestras dudas y al final estoy dispuesta a tratar de contestaros y veremos quién convence a quién. Por otra parte, si alguno no puede hacerme la pregunta y sigue con la duda, mi correo electrónico está disponible y podéis estar seguros que os contestará a vuestras inquietudes. Quizá antes no he comentado, aunque vosotros sois totalmente conscientes, que partimos de la base de que los términos de nuestro vocabulario, la mayoría, son términos comunes. Clasificación, ordenación, descripción, fondo, serie, gestión, administración, atributo, forma, formato, etc. Pero que usados en el contexto archivístico, partiendo de su significado originario, adquieren uno específico,
en este caso archivístico. Empecemos por archivo y memoria. Partiendo de la doble acepción del término archivo como conjunto y contenido de documentos y como institución conservadora y gestora de ese contenido, voy a quedarme con la primera acepción para establecer la relación con la memoria, no sin antes comentaros que para distinguir una y otra acepción, contenido e institución, personalmente, desde hace bastantes años, uso la minúscula para el contenido y la mayúscula para la institución. Archivo y archivo. Archivo con minúscula y archivo con mayúscula para una y otra vertiente. Os aseguro que esta práctica es bastante aclaratoria. Yo os la recomiendo. Otra cosa es que podáis seguirla, queráis seguirla o no. Hemos llamado memoria de un continente a los documentos del Archivo de India y memoria de la cristiandad al contenido del Archivo Vaticano. Esa, que en uno y otro caso es una relación figurativa y repetimos continuamente todos, no puede llevarnos a la identificación, porque mientras la memoria olvida, selecciona y hasta puede distorsionar, los documentos de archivo fijan, acotan, estabilizan. Algo parecido ocurre hoy con la información. La memoria es la retención del recuerdo de algo pasado, reciente o remoto, de tal manera que su percepción no es evidencia, sino aproximación a una realidad siempre retrospectiva. Actualmente, el concepto de memoria, lo sabéis, ha cobrado por una parte dimensión política. En mi país se está pasando de memoria histórica a memoria democrática. Y por otra parte, dimensionamiento conceptual abanderado en su día por el modernismo, que está obsesionado por una memoria sin rastro de olvido, como si eso fuera posible, culpando a los archiveros de haberse desentendido. De aquí que, descartando la identificación entre archivo con minúscula y memoria, el uso de uno y de otra no puede ser aleatorio, porque la falta de precisión, lo hemos repetido muchas veces, no favorece el conocimiento. Es importante reconocer la distinción para aplicar metodologías convenientes. La memoria no es, sino está en los archivos, en los documentos. Y por otra parte, la memoria no se reduce a los documentos de archivo. Me llena de inquietud cuando a alguien que lo ha difundido se le ha ocurrido decir que se va a crear el archivo de la memoria. Y yo me pregunto qué archivo no lo es. Y pasemos a otra relación para abundar en la misma. Hay quienes mantienen la identidad entre fondo y archivo como contenido. Fondo es el conjunto de documentos, lo sabéis muy bien, producidos por una entidad, institución, familia o persona en el ejercicio de sus atribuciones. Quedándonos, como he dicho, con la acepción de contenido documental para el término archivo, suele existir una relación de coincidencia entre archivo y fondo, pero no siempre ocurre así, porque también es frecuente que el contenido esté formado por dos o más fondos, a los que a veces se añaden colecciones
y otras agrupaciones documentales. La relación permanece, pero no la identificación. Más distante es la relación entre archivo como institución y fondo. El fondo tiene agente productor. El archivo como institución tiene agente custodio. El fondo es una entidad documental reconocida como única, completa o incompleta, y el archivo puede contener varias entidades documentales. En este caso, el cuadro de clasificación del fondo no coincide con el cuadro de clasificación del archivo. El cuadro del primero nos lleva a la serie, el de segundo nos lleva a los fondos y de haberlas a las colecciones y otras agrupaciones documentales. Bien comunes son los términos de gestión y administración. Entre ellos se reconoce la sinonimia, pero los dos cobran especificidad a partir de la entidad que le asociemos, objetos y productos u organizaciones. No es lo mismo gestión de documentos que gestión de archivos, ni tampoco es igual gestión de documentos que gestión de documentos electrónicos, ni gestión de la información, aunque en los tres se aplique la mayoría de los procesos archivísticos, pero son diferentes los espacios, los tiempos y los agentes. Incluso hay bastantes exigencias diferentes para uno y otro documento y para la información. Existe en la práctica común un uso preferente para gestión de productos, reservándose administración para las organizaciones. De hecho, fijaros, se gestionan medicamentos y se administran hospitales. Esta práctica me permitió a mí dar el título de gestión de documentos y administración de archivos al máster que he codirigido durante 7 ediciones en la Universidad Internacional de Andalucía, al que han asistido muchos hispanoamericanos. Y a cada uno de todos ellos, desde aquí, le mando un fuerte abrazo. Cuando algunos de nuestros colegas han escrito principios de gestión documental y archivística, parecen hablar de dos realidades, y me pregunto si en la archivística no tiene cabida la gestión de documentos. No creo que la citada expresión pueda identificarse con esa otra de gestión de documentos y administración de archivos. Os decía hace un momento que uno de los términos o expresiones que están en ebullición terminológica es precisamente gestión de documentos. Yo os recomiendo que os adentréis en ese concepto y totalmente lo estrujéis y de alguna manera hagáis que se haga totalmente visible y reconocible. Y seguimos con las relaciones, esta vez con el tratamiento archivístico y la gestión de documentos. Hace algunos años, no muchos, un grupo de alumnos peruanos de la Universidad Católica Sede Sapiense de Lima, a través de mi querida amiga y colega Aida Mendoza, me plantearon si tratamiento archivístico y gestión de documentos podían identificarse. Traté de exponerles mi criterio, hablándoles de relaciones entre uno y otra, que no exactamente de identificación, aunque sí de evolución. Suponen tiempos y espacios diferentes, aunque los agentes y los contenidos, es decir, los archiveros y las funciones o procesos, los acerquen.
Uno y otra tienen como objeto el documento de archivo. El espacio y el tiempo para el primero ha sido el archivo con mayúscula. El del segundo, hoy y según los países, empieza en la captura por el sistema y termina en la transferencia o eliminación, o bien se adentra y continúa en el archivo. El contenido de uno y otra son la aplicación de los procesos de las funciones archivísticas, ampliadas y normalizadas para la gestión de documentos. Actualmente se va arrinconando el uso de tratamiento archivístico que va a quedar embebido, incluido en la gestión de documentos. Respiremos un poco y sigamos. La conservación durante muchos años ha sido, como sabéis, la función identificadora de nuestra profesión. Éramos los conservadores. Sin embargo, se quedó escasa tiempo atrás para marcar esa identidad. La rentabilidad social ha sustituido tanto a la conservación como ha ampliado la difusión a la que siempre hacíamos mención. Precisamente en el preámbulo de la segunda ley de archivo de Andalucía, que es mi tierra, ley que lleva por título Documentos, Archivos y Patrimonio Documental, se afirma que los archivos concebidos como instituciones al servicio de la ciudadanía no pueden generar sino servicios y prestaciones, reconociendo así que un archivo sin servicio no es tal. Y esto creo que es bien fácil detectarlo. Esa rentabilidad social pretendida se ha puesto de manifiesto a partir del servicio y del uso, relacionados a la vez que diferenciados. El servicio es ofrecimiento de los archiveros. El uso demanda de los ciudadanos. El servicio ha de programarse, el uso no, pero su insistencia puede determinar la programación de los archiveros. Sigamos. Ni los cambios de nombre, ni su multiplicación varían la naturaleza de las cosas, pero pueden favorecer la confusión. Y los documentos de archivo no son ajenos. Es el caso de atributos y metadatos, términos que no ocultan la sinonimia, pero que se aplican en contextos diferentes, aparte de remontarse alguno de ellos en el tiempo, reconociéndolos con otras denominaciones. Así, características o caracteres externos e internos y elementos de descripción. Todos ellos responden al concepto de ser notas o elementos propios e identificadores de un documento y cuyo uso nos permite su reconocimiento, su representación y su recuperación. Los caracteres o características internas y externas se sitúan en un tiempo temprano de la archivística y se utilizan en el espacio de la catalogación, cuando todavía no se hablaba de descripción. Es en pleno desarrollo de la descripción, con su normalización a raíz de la difusión de las 4 normas internacionales, cuando se sustituyen nominalmente por elementos de descripción. Y será ya en un tiempo cercano cuando se les dé el nombre de atributo, sin variar el concepto. Más adelante, los cambios surgidos de la aplicación de las nuevas tecnologías
le dan el nombre de metadatos y empiezan a convivir con los atributos. Habrá un uso habitual para los atributos en el mundo analógico y otro de los metadatos en el mundo digital. Los primeros se están aplicando después del ingreso en el archivo y los segundos a lo largo de la producción o tramitación. Ahora bien, significando lo mismo, no tiene sentido elaborar listas de uno y de otro, pero al menos en España está ocurriendo, cuando sería bueno unificar para hacer un uso más comprensivo del lenguaje a favor del conocimiento. Para ir terminando, me voy a referir a dos voces: agregación y acumulación, que entiendo son distintas y no sinónimas, aunque es bastante frecuente encontrarse con un uso discrecional. La agregación necesita de un agente que añada o agregue. La acumulación no, y puede estar cercana al amontonamiento. A este respecto, el 23 de enero de 2004, en Colombia, se reconoció la expresión de fondos acumulados, definiéndolos como conjunto de documentos de archivo dispuestos sin ningún criterio de organización archivística ni las mínimas condiciones de conservación y sin la posibilidad de ser fuente de información y consulta. Así se definía. Atribuir el desorden a un fondo y a un archivo no es conveniente, aunque la realidad exista, pero tampoco es razonable llamar expediente de agregación a un conjunto de documentos con la misma información sin responder a un procedimiento reglado, como he oído recientemente en mi país. Durante años, en la bibliografía española, forma como característica de los documentos estuvo identificada con la tradición documental. Se definía como la manera o forma de llegar hasta nosotros los documentos. La cumplimentación de la forma nos exigía precisar si se trataba de un original, de un borrador o de una copia. Hoy forma conceptualmente se acerca al tipo documental, porque se dice que afecta a la estructura de la información quedando con él representada. De aquí la importancia de, tras la identificación de los procedimientos administrativos y la confección de su catálogo, elaborar listas de tipos documentales para cada institución. Termino. Mi exposición, sin duda, puede causar interrogantes, dudas, pero quiero insistiros en algo. El archivero no solo se dedica a aplicar los procesos archivísticos, la clasificación, la valoración, la descripción, la conservación, que son muchos. También le corresponde colaborar en la redacción de algún texto normativo, en la elaboración de un proyecto de licenciatura, en el dictado de clases para la formación de archiveros, en la dirección de un trabajo final de máster, en la publicación de un artículo o una monografía. Para todas esas actividades y alguna más, necesita conocer la terminología archivística. En el máster de la UNIA, a ese que me he referido, que he estado dando formación durante bastantes años,
fue siempre mi primera clase. La sensibilidad terminológica se adquiere si se practica su análisis. Por eso os invito a ello. Ánimo y muchísima suerte. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias, Antonia. Muy interesante tu exposición. La verdad es que a uno la deja más que dudas, llena, por lo menos a mí, llena de inquietudes. Y, bueno, quería comentarte, yo había pedido justo en estos días, unos días de vacaciones. Estoy en la costa de mi país, mirando el Océano Pacífico, que no está tan pacífico hoy, para nada. O sea, uno de los desaciertos de esos navegantes fue ponerle Pacífico a este mar, a este océano, que creo que te diga. Pero bueno, así que le voy a pedir a Marco, porque estoy con mala conexión, Marco Enríquez, si nos puede ayudar él con las preguntas, porque no tengo posibilidades de seguir. Entonces le voy a pedir a las personas si pueden en el chat a poner las preguntas. Tal vez podríamos, si alguien no puede, dar la palabra. Pero yo voy a abrir los fuegos, o sea, no son fuegos, en realidad son tal vez vientos, aires y tierras. Una de los temas que a mí más me interesa de la archivística y más me llama la atención es el tema de la memoria que tú abordaste, ¿no? Bueno, yo, igual que muchos archiveros, entramos a la archivística como usuarios desde la historia, ¿no? Y cuando yo era pequeña, todavía se podían ver las estrellas en el cielo. A veces me tendía en el suelo, miraba el cielo, veía toda esta inmensidad de estrellas y sentía el abismo del infinito. Y cuando por primera vez entré a un archivo, sentí el mismo abismo del infinito, pero con el tiempo, ¿no? Eso de esta inmensidad que está frente a mí, y eso fue lo que me conmovió, y hasta el día de hoy estoy enganchada en la archivística y en el archivo por esa razón. Claro, hay otras muchas después, pero la primera fue esa. Entonces, bueno, tú abordaste esto y voy a citar las palabras que dijiste. Los documentos de archivos fijan, inmovilizan, acotan. Y al principio de tu exposición, cuando comenzaste a hablar, recordé inmediatamente una novela que en esos tiempos, cuando estaba iniciándome, y que seguro que la mayoría de los que estamos aquí han leído, que es la famosa novela de José Saramago, Todos los nombres, eh, que habla de este joven archivero también era, ¿no? Del registro civil, don José, que por casualidad le llega una ficha con una chica, y empieza a perseguirla por todos lados y finalmente llega hasta finalmente la chica había muerto, se había suicidado, llega hasta el cementerio y allí se encuentra con el sepulturero que se dedicaba, bueno, muy espíritu ibérico es esto, ¿no? El hombre se dedicaba a cambiar todas las lápidas en las noches, tampoco había posibilidad de que el pobre don José le rezara siquiera una oración a esta chica cuya ficha, cuyo registro había caído en sus manos por casualidad en algún momento. Y bueno, tiene una hermosa conversación al final en esa novela con el director del archivo, ¿no? Que se refiere justamente a la memoria. Entonces, yo quería que tú pudieras profundizar en esa reflexión que hiciste. La memoria no se reduce al archivo, justamente además porque nosotros la mayoría somos latinoamericanos y sabemos que nuestras memorias, muchas de ellas son orales, muchas. Y justamente uno como archivero se enfrenta a veces con gestores culturales que te encaran y te dicen, pero usted está dejando de lado, por ejemplo, la memoria
los pueblos originarios, que naturalmente no escriben en papel ni nada, a veces lo escriben en un telar, por ejemplo, las, las grandes madres que tejen, o en piedra, no sé, o lo pintan, o a veces simplemente lo rezan o lo oran en su fiesta. Y uno siente toda esa culpa, ¿no? De que está dejando ir quizás qué patrimonio maravilloso de nuestros pueblos y de nuestras madres y padres originarios. Me gustaría que si pudieras contar eso, si pudieras reflexionar sobre eso, porque también, bueno, hay un límite en las profesiones, ¿no? Entiendo Sí, yo, uno no puede abordarlo todo, aunque quisiera. Si pudieras contarnos, hablarnos de eso, un bueno, minutito, saber qué o sea, piensas. de alguna manera yo he querido un poco provocar, o sea, mi intención ha sido provocar. Entonces, efectivamente, o sea, los archiveros, el tema es que lo que hay que distinguir no es rechazar, sino distinguir entre lo que son los documentos y lo que llamamos la memoria, porque el trabajo para recoger los documentos, organizarlos y conservarlos, y recoger la memoria también y conservarla, la metodología es diferente, ¿no? O sea, no es la misma metodología. Y hay que tener claro también no es igual la metodología, porque la esencia de una y otra realidad son diferentes. Entonces, yo pienso que un archivero, lo primero, si es un archivero donde, claro, el caso que tú pones de los pueblos indígenas, claro, entonces, esos es que no tienen documentos. Entonces, para recoger su historia hay que ir a la memoria, hacer una metodología de trabajo enfocado a la memoria. Pero, por ejemplo, si yo estoy en España, los archiveros, lo primero son los documentos de archivo o los documentos electrónicos ahora, que son los que de alguna... Eso es lo primero. Eso no significa que se desprecie la memoria, pero también hay ahora muchos profesionales que van por la memoria y que de alguna manera se están repartiendo el trabajo. Pero en ningún momento yo he querido hacer un, un apartamiento de la memoria respecto de los documentos. Las dos cosas son importantes, pero a mí como archivera, primero los documentos y luego la memoria. Es que no tengo tiempo para más. Entonces la prioridad, sabiendo que hay otros que se van a ocupar, porque la memoria, claro, es que en el siglo XVI prácticamente la memoria estaba en los documentos. Bueno, también en el recuerdo de la gente, que ese no lo hemos recogido. Pero, por ejemplo, hoy está no solo en la bibliografía, sino en los periódicos. Hoy tenemos tal cantidad de vías para recordar que, que el trabajo, de alguna manera, como dicen los mexicanos, se nos amontona. Entonces tenemos que, claro, establecer prioridades, programas y tratar de abarcar todo, pero de una manera programada, sistemática, y que no nos dejemos, pero claro, también teniendo muy claro que la memoria no la podemos abarcar totalmente, como decían los modernistas, una memoria sin rastros de olvido. Es que eso es imposible. Aparte, que la memoria es mucho más interpretable que los documentos. Es mucho más. Los documentos son interpretables, pero la memoria lo es mucho más. Entonces, claro, es un juego de trabajo, de programa, y cualquiera de esos, por ejemplo, yo como archivera,
primero, los documentos y luego la memoria. Si puedo hacer las dos cosas, mejor que mejor. Porque claro, porque si me voy a la memoria, dejo los documentos. Y no puedo dejarlo. Yo si tengo un archivo, yo lo primero que tengo que hacer es todo lo que es. Fíjate tú el trabajo que ahora mismo hay con el tema de la gestión de documentos electrónicos. En España es que los archiveros no dan abasto. Claro, ahora mismo los archiveros españoles no están hablando de memoria, no pueden. No es que no quieran, es que no pueden, que no tienen tiempo. No tienen tiempo ni para esa prioridad que son los documentos de archivo. Ahora, la memoria, claro que sí. La memoria, y ya te digo, todos hablamos de memoria y los archiveros los primeros. Siempre hemos llamado a los archivos que son la memoria. Hay una similitud enorme, pero yo he querido llamar la atención sobre esto, que son dos cosas y a la hora de reconocer hemos de tener claro lo que es una cosa y lo que es otra y los beneficios todos, pero cuáles son las circunstancias, los datos que vamos a utilizar para reconocer los archivos y los documentos y representarlos para poder recuperarlos y qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer la recuperación de la memoria. Es que es enorme el trabajo y no tenemos suficiente personal profesional para hacer todo. Entonces tenemos que de alguna manera programarlo, aprovechar mucho nuestro trabajo. Si podemos hacer los dos trabajos, mejor que mejor. Pero si no podemos hacer nada más que uno, de momento los archiveros son archiveros. Son los documentos que fijan, que de alguna manera estabilizan esos datos, esa memoria. Pero vamos, que en ningún momento yo siento apartarme de la memoria. Ahora, no he trabajado jamás haciendo trabajo, metodología sobre la memoria, porque no he tenido tiempo. Pero hay hay otros profesionales que sí están trabajando con esos documentos, o sea, esa metodología de tratar de ir recuperando información. Por ejemplo, en España, recientemente se ha hecho bastante memoria oral de todo lo que ha sido el periodo de la guerra civil. Claro, se ha recogido mucho para reconstruir esa historia que interesa a tanta gente. Pero entonces es otra metodología diferente de la que se utiliza para los documentos de archivo. Es un poco lo que yo he querido de alguna manera. Pero claro que la memoria es importante. Y en algunos casos, no habiendo documentos, la memoria ocupa el primer lugar de atención. En lo que tú has dicho de esos grupos sociales que no tienen papeles, si lo único que tienen son recuerdos. Pero claro, los recuerdos también ocurren. También los documentos, yo he dicho que los documentos fijan, pero los documentos muchas veces son falsos. Entonces los fijan pero mal. Eso también lo sabemos. Pero claro, a eso ya van a entrar los historiadores para, de alguna manera, discernir lo que es verdad y lo que es falso. O tratar de hacerlo, que a lo mejor no pueden llegar a conseguirlo. Nuestra profesión es muy amplia y grandiosa y estupenda,
Y desde luego, para mí me ha dado muchas satisfacciones. Me las ha dado todas. Sí, sí tienes razón, sí tienes razón. O uno hace una cosa o hace la otra en realidad. Sí. O si tienes un equipo, si tienes poder, si tienes medios económicos, vamos a hacer las dos. Pero es que muchas veces también lo económico te determina. No tengo dinero, presupuesto, nada más que para esto. Bueno, y todo el trabajo que hacemos cuesta dinero. Aunque no nos cueste dinero a nosotros, a los profesionales, pero cuesta dinero al Estado. Entonces, si tenemos un archivero con una dedicación de un determinado tiempo, pues no puede hacer otra cosa. Pero que hay muchos también dentro de la universidad, por ejemplo, en España, la historia, o sea, la historia, lo que se llama historia oral, que de alguna manera el tema de recuperación de la memoria, hay proyectos, bastantes proyectos. Pero es luego una metodología diferente de la archivística. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Cuando, por ejemplo, se recogen todos estos testimonios que en Latinoamérica se ha hecho mucho a propósito de los regímenes de facto de los años 70, 80, 60. Y resultan de eso infinidad de grabaciones de audio, video, testimonios escritos, etc. Finalmente eso se constituye en un archivo. ¿Eso puede llamarse un archivo? ¿Se puede llamar un archivo? Yo diría, estoy más por centro de documentación. Centro de documentación. En ese caso, por ejemplo, yo estaría por centro de la memoria. Es que es realmente un centro de la memoria. A mí me gusta el centro de la memoria para eso. Y de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que yo fui en una ocasión a Ámsterdam y tienen un centro de la memoria donde hay un montón que incluso también tienen en ese centro de la memoria documentos que han encontrado increíblemente fuera de lo que es el archivo. En ese centro que te estoy diciendo, por ejemplo, encontré libros de actas capitulares de ayuntamientos españoles en el tiempo de la Guerra Civil, que los alcaldes se los habían llevado con motivo de la Guerra Civil, los habían sacado de los ayuntamientos, se los habían llevado fuera de España. Entonces alguien los ha recogido y están en ese centro de la memoria. Entonces yo recuerdo haber escrito un artículo cuando volví de ese viaje de Ámsterdam y además escribí a todos los alcaldes que yo tomé nota de todas las actas capitulares porque eran las actas capitulares correspondientes al periodo de la Guerra Civil, que eran eso, se las habían llevado los propios alcaldes para evitar que las cogieran los enemigos de ellos. Y entonces le escribía a todos los alcaldes diciéndoles que las actas capitulares que les estaban faltando de esos años precisamente estaban en ese centro y lo desconocían totalmente. Ahora, recuperar esas actas creo que es dificilísimo. Pero bueno, yo también le daba la solución que bueno, que podían digitalizarlas, pero tenerlas, claro, había un hueco, una ausencia
de libros de actas capitulares en los archivos de esos ayuntamientos. Ahora, no lo sé, porque claro, los archiveros nosotros sentimos un interés enorme por los documentos, pero los que producen los documentos, eso no sienten tanto interés por los documentos como nosotros. Entonces, esos alcaldes no me hicieron mucho caso. Si hubieran sido archiveros... A veces quieren ocultar esos documentos incluso. Sí, más vale que no nos enteremos, efectivamente, porque les puede traer problemas. Sí, sí. Es grave, sí. Pero es así. Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a ver si hay otras personas que quieren entrar en la conversación, porque estamos aquí conversando las dos, como si nadie más quisiera participar, no sé. Marco, si hay alguna otra pregunta para Antonio. Sí, sí hay preguntas. Quisiera también expresar las felicitaciones que le están compartiendo a doña Antonia. Rosalba Sáenz comenta que excelente exposición. Jorlis Delgado desde Cuba dice sencillamente genial, gracias por la clase, profesora. Ana Schlecher de Argentina, felicitaciones, querida Antonia. Siempre al escucharte es un aprendizaje. Es muy importante la claridad conceptual. Telma Porres de Guatemala, extraordinaria exposición de la doctora Heredia. Eliana de Argentina, excelente disertación. Muchas gracias, doctora Antonia Herrera. Gracias a la ALA también. Y María Teresa Bermúdez, gracias, Antonia, excelente como siempre. Y María Cristina Vera Méndez pregunta, referente a los bancos terminológicos, ¿cómo deberían fundamentarse? Basados en la estructura del cuadro de clasificación del fondo documental. No sé cómo ha dicho, los bancos terminológicos. Así es, referente a los términos, a los bancos terminológicos, ¿cómo deberían fundamentarse? Basados en la estructura del cuadro de clasificación de los fondos documentales. Es que no sé lo que son los bancos terminológicos. Bancos terminológicos. Es la primera vez que lo oigo. Tal vez la persona que consultó puede aclarar lo que entiende por bancos terminológicos. Yo tampoco lo había oído. Sí, María Cristina nos puede activar su micrófono para que nos comparta esta pregunta con su voz. María Cristina Vera Méndez. Los bancos terminológicos en realidad son los diccionarios. No lo sé. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Pues es que yo les hablo desde Colombia. En Colombia los bancos terminológicos vienen siendo como glosarios, como un listado de términos de las series documentales que tienen los fondos. Entonces la pregunta mía es que, o sea, yo veo que en mi país las series documentales son muy similares entre entidades, entre fondos documentales, pero cuando uno los va a mirar a fondo, difieren mucho de la descripción del término. Entonces, lo que usted mencionaba acerca de que a veces se utilizaban términos que eran lo mismo, pero no, o sea, se generaba era como una confusión. Entonces, mi pregunta es, en los fondos documentales, sobre los cuadros de clasificación, se deberían hacer esas definiciones. Por decir un ejemplo, serían las historias laborales. A veces se encuentra uno el término hoja de vida y ahí empieza a ver la confusión. En eso ya lo entiendo. Otra cosa es la terminología que se emplee, pero claro, es que estamos totalmente locos, que no nos podemos enterar ni comunicar entre los propios archiveros. O sea, ¿cómo puede haber diferencias entre lo que tú dices bancos? Me parece a mí que son lo que nosotros llamamos inventario de series documentales, o sea, o repertorio de series documentales, que es la lista de todas las listas de series documentales que hay en un cuadro de clasificación. Pero claro, en ese repertorio, en esa lista o en ese catálogo de series documentales, lo que no puede variar su denominación con la que aparezca en el cuadro de clasificación,
no nos podríamos entender, pero está ocurriendo. Entonces, ese es el tema, la terminología es una cosa muy importante si nos queremos entender entre unos y otros. Primero, entre los que producen los documentos y los archiveros, y entre los propios archiveros. De una institución a otra, para la misma serie, hay distintos nombres de series documentales. Precisamente ahora, con motivo de todo lo que es la gestión de documentos electrónicos, en España se está normalizando bastante, ¿eh? No digo que totalmente, pero bastante. Entonces se están haciendo, por ejemplo, catálogos de procedimientos de las mismas instituciones. Se están haciendo catálogos de procedimientos y series documentales de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, para tener unas listas de tipos documentales que también tenemos que normalizarlo y uniformar esa terminología. Lo de la terminología, no podéis daros idea, voy a decir, no, nosotros decimos el follón que es esto, pero es horrible, porque cada uno emplea un término, y esto es una locura. Es que no nos podemos entender. Por ejemplo, tú me estabas diciendo lo del banco. Yo en mi vida he oído lo del banco. Tenemos que llegar a unos, pero que no son tantos los términos que realmente tendríamos que tener totalmente acotados y totalmente decir, esto es esto y no otra cosa. Y no digamos ahora o sea, ya teníamos problemas con lo que eran los atributos, las características que había que poner a cada documento, reconocer a cada documento. Ahora, en España, las listas de metadatos, no podéis imaginaros el número de listas de metadatos que están apareciendo, y cada institución está haciendo la suya. Esto es una locura. Hay instituciones que ya van por los 300 tipos documentales, pero no coinciden con los de otros. De verdad que el tema de la normalización terminológica es un problema que lo teníamos antes. Yo me acuerdo de eso, de Michel Duchesne, un artículo que yo leí casi al principio de ser archivera, y hablaba de la Torre de Babel, que eso decía que era el lenguaje archivístico. Pues desde luego, ahora no es la Torre de Babel, es la torre de no sé dónde, vamos. Bien, Aida Luz Mendoza Navarro de Perú le comenta, gracias Antonia por tan magnífica conferencia, maestra siempre. Lourdes Ramos de Uruguay le comenta, Antonia, un agradecimiento muy grande por regalarnos este tiempo. Es muy importante incorporar en el grado de nuestra licenciatura la unidad curricular terminología, y en ello trabajaremos. Fuertísimo abrazo, Lourdes de Uruguay. Un beso a Aida y a Lourdes. Bien, Jorlis de Cuba pregunta, por favor profundizar en los términos gestión documental y archivo, expresión ampliamente utilizada en la región. ¿Se está redundando en este caso? Bueno, gestión documental, ya os he dicho que es uno de los términos que realmente más se está hablando ahora sobre gestión documental, sobre todo cuando ahora se habla de gestión de documentos electrónicos. Y no es exactamente lo mismo la gestión de documentos, de archivos, de soporte papel, que la gestión de documentos electrónicos. Es la cosa bastante, o sea, empezando, ¿dónde empieza y dónde termina la gestión documental? Porque hay modelos de gestión documental que empiezan en la captura, si es en el ámbito electrónico, empieza en la captura y a lo mejor termina en la transferencia y en la selección. Y entonces el archivo lo deja aparte. Pero hay otros modelos
que hacen todo el recorrido. Empiezan en la captura, siguen y entran en el archivo. Hay una posición de alguna manera transversal. Entonces, hay una serie de modelos para la gestión documental ahora mismo, que no es igual exactamente que la gestión de documentos que hacían. Fijar, la gestión documental del documento de archivo en soporte papel la hacíamos a partir del ingreso de los documentos en los archivos. Ahora se ha adelantado a la captura por el sistema. O sea que están cambiando los espacios, están cambiando los agentes, porque ya no intervienen solo los archiveros, están interviniendo los informáticos y los gestores administrativos. O sea que están y está variando también el tiempo, dónde empieza y dónde termina la gestión documental. Hace el mes pasado, precisamente, yo hice una webinar también en Colombia, me invitaron y precisamente fue por lo menos desde mi punto de vista, la aclaración y lo que yo entiendo por gestión documental desde la postura de los archiveros, porque hay posturas desde los informáticos y hay posiciones desde los propios gestores administrativos. O sea, la gestión documental hay que ver exactamente lo que es, porque ahora mismo se nos está exigiendo mucho en este ámbito. Y quizá podréis, no lo sé si la tienen en la página web es en Colombia, en el SENA, donde yo hice la intervención. Y ahí, claro, hay un desarrollo de lo que yo entiendo y de los planteamientos que hago sobre la gestión de documentos. Podéis intentar llamar al SENA o pedírsela al SENA y ver si está en la página web de esa institución. Bien. Mariela Álvarez comenta: esta presentación de la maestra ha sido clara y excelente, gracias. Marlit Rodríguez Francia: excelente ponencia, doctora Antonia, nos compromete a algo que generalmente no damos importancia, que es investigar para desarrollar nuestra labor. Esa preocupación no solo debe darse en el ámbito académico, sino en el día a día de nuestro quehacer. Raúl López Acosta: magistral su exposición, doctora Antonia, gracias y saludos desde el INEGI de Aguascalientes, México. Eliana pregunta sobre el uso del término nativo digital y su relación con el documento tradicional. También le pregunto sobre el término expediente híbrido, haciendo referencia a los expedientes que tramitaban en soporte papel anterior a la pandemia y luego continúan solo en forma digital. ¿Cuáles serían las acepciones correctas referenciando a estos documentos complejos a su entender? El primero no me he enterado. ¿El primero cuál era? Antes nativo del híbrido. Nativo digital. ¿Cómo? Y el otro era nativo digital en relación al documento tradicional. ¿Nativo? Sí, Digital. esa palabra se aplica, Antonia, cuando un documento ha nacido digitalmente, a diferencia del documento digitalizado, cuando le han sacado una copia digital, por ejemplo. Eso se usa nativo digital, y el documento híbrido tal vez lo conoces, que es el documento que tiene algunos documentos que son totalmente digitales y otros digitalizados. No, en el nativo digital, claro, hay una diferencia entre lo que son los documentos en soporte papel y los documentos, bueno, esos están claros, los documentos en soporte papel, que son los tradicionales, pero luego vienen los documentos electrónicos, que son los que de alguna manera se producen, se tramitan totalmente desde su nacimiento, desde su origen, por medios electrónicos. Ese es el documento electrónico. Ahora, el documento en soporte papel se puede convertir en electrónico digitalizándolo. O sea, que un documento en soporte papel se digitaliza y ya se puede tratar
como si fuera un documento electrónico. Esa es, de alguna manera, lo que yo entiendo que es. Y entonces, lo único que pasa es que hay el uso de digital y electrónico, muchas veces utilizan electrónico para aquel que desde el nacimiento ha sido producido electrónicamente y digital para aquel que es electrónico, pero lo que se ha hecho es reproducirlo del soporte papel en formato electrónico. Bien, Marco Serrano comenta, querida doctora, se entiende que bajo la justificación del contexto y las relaciones, los términos no pueden ser absolutos. Sin embargo, los procesos legislativos, hechura de leyes y normas, entre paréntesis, exigen su unificación frente a la multiplicidad de perspectivas. ¿Qué reflexión nos comparte sobre esto? Pues eso está pasando, yo creo que por lo menos en España y en todos los países. O sea, que nosotros ya los archiveros teníamos falta de normalización, estábamos continuamente clamando por la normalización y avanzamos bastante, pero bueno, nos quedaba mucho por realizar. Pero claro, ahora llegan otros que son, por ejemplo, en España, la administración electrónica es responsable de su implantación el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda que nada tiene que ver con los archivos. O sea, porque el ministerio que tenía que ver con los archivos era el Ministerio de Cultura. Y es precisamente ahora el Ministerio de Hacienda el que está dando normas para la gestión de documentos electrónicos. Y muchas veces tenemos un poco de disparidad de criterio entre los archiveros y esas normas que nos están imponiendo. Yo tengo varios artículos en ese sentido, un poco llamando la atención sobre esa disparidad que realmente ellos están un poco inventando o utilizando lo que nosotros hacíamos, pero con a lo mejor con no los criterios archivísticos que nosotros defendemos. Y claro, eso trae problemas. Claudia Ordóñez comenta, estoy segura que en nuestros países en América tenemos muchas memorias, que es y se suma importante, y los documentos de archivo de igual manera, somos regiones ricas en ambos términos. María Cristina Vera comenta que en conclusión con lo expuesto, la doctora Heredia, para quienes trabajamos en archivos, es muy importante que hablemos el mismo lenguaje para contribuir a la conservación en el tiempo de los documentos. Marlit Rodríguez comenta, maestra, ¿será que atendemos a la memoria como exigencia de la transparencia y acceso a la información pública? ¿En donde se ponen de manifiesto normas distintas y a veces complejas? Entonces, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Tiene usted razón de que está pendiente de desarrollar una metodología? Bueno, Carmen. Hoy, un momento que me parece que se está acabando un poco la batería de mi ordenador, no lo sé, se me va a acabar la batería. Que efectivamente lo que tenemos que conseguir es compatibilizar el trabajo de todos esos que están dando normas con nosotros y llegar a un entendimiento común y que no nos volvamos totalmente, que nos perdamos totalmente en una confusión terrible de trabajo. Pero desde luego el problema es que los archiveros, yo no sé, bueno, en Hispanoamérica me parece que igual que nosotros en España, tenemos poco poder, no somos suficientemente importantes y realmente nos cuesta llamar la atención, distinguirnos y realmente no nos prestan excesiva atención. Ese es un problema.
porque los archivos, a los archiveros los han dejado hasta ahora que ha llegado la dimensión electrónica, la aplicación de las nuevas tecnologías, a los gestores administrativos los archivos le importaban nada. Bueno, ni los documentos. Una vez que ellos tramitaban los documentos, vea, la batería se ha ido. Y no te cable. Parece que hemos perdido a doña Antonia. O yo me fui. Sigue conectada. Yo creo que está cargando su ordenador, pero sigue conectada en la sala. Ah. Creo que ahora sí ya no está en cámara. Sí. Sí. Bueno, De todas quedaron maneras, yo algunas. creo que ya era tiempo de... Ahí está volviendo. ¿Sí? Bien. Ahí está volviendo, sí. Yo creo que ya es tiempo de todas maneras. Uy, se nos había caído doña Antonia. No la escuchamos. A ver, No la escuchamos. no la escuchamos. No la escuchamos todavía. ¿Quedan algunas preguntas todavía, Marcos? Quedan un par de preguntas, nada más. Vamos a ver si logra conectarse y hacemos esas para finalizar, hermano. Perfecto. Está llegando nuevamente. Bien. No sé si ya me escucháis. Ahora Ya sí. la escuchamos. Ya. Sí. De todas maneras, yo vuelvo a repetir la invitación que les hice a todos los asistentes, que cualquier duda que tengan y que la quieran de alguna manera enviar a mi correo electrónico, yo trataré de contestarles lo más rápidamente posible y lo más brevemente posible. Sí. Por Sí, si... Antonia, quedan un par de preguntas y ya vamos finalizando porque llevamos mucho rato, pero para no dejar a nadie con la duda. No, Nene. Venga. Adelante, Marco. Bueno, preguntan si Alma Gómez. A todos siempre es un placer escuchar a la doctora Heredia. La denominación de las series documentales siempre ha sido uno de los aspectos nodales en el proceso de organización archivística. Sin embargo, actualmente, en el marco de los sistemas institucionales de archivos, adquiere mayor relevancia,
ya que el cuadro de clasificación hoy funcional afecta o contempla la generalidad de las series documentales de toda una institución, independientemente de la etapa archivística en que se encuentren las series, ya en los de trámite o en el de concentración o bien en el histórico. No obstante, se continúan viendo cuadros de clasificación en los que la denominación de las series atiende más a funciones que a los asuntos que tratan. ¿Cómo resolver esta problemática? Bueno, lo que sí, ahora mismo, cualquier persona que empiece y plantee un programa de gestión documental, porque ahora ya no podemos hablar de que vamos a empezar nuestro trabajo a partir de entrar en los archivos. Tenemos que adelantar todo nuestro trabajo. Entonces, lo primero que una institución tiene que tener elaborado es el cuadro de clasificación funcional. Y el cuadro de clasificación funcional nos va a, vamos a contemplar en él de una manera jerárquica las funciones que esa institución tiene. Y al lado de las funciones, cada función tendrá una o más actividades. Tiene que ver cada función las actividades. Y cada actividad tendrá una o más series documentales. Entonces, eso hay que tenerlo previsto y hay que tenerlo consensuado, porque la terminología es importante y la terminología empieza por las funciones, sigue por las actividades, continúa por las series documentales. Y fijaros también, las series documentales, una manera de identificarlas hoy precisamente es por el tipo documental, por los tipos documentales que integren esa serie documental. Por ejemplo, si son actas capitulares o como de alguna manera se llamen en ese país. Entonces hay que tener el cuadro de clasificación funcional, el repertorio o catálogo de series documentales y una lista de tipos documentales. Esos 4 instrumentos tienen que estar previstos antes de iniciar cualquier plan de gestión documental en una institución. Los nombres de las series, los nombres de los tipos documentales son importantísimos para luego poder recuperar los documentos, para poder representarlos y para poder localizarlos. Son fundamentales. Bien. Doña Antonia, ya hemos compartido su correo con los asistentes por si tienen alguna pregunta u otra duda. Yo le voy a compartir también a su correo todos los comentarios expresados en el chat, que bueno, son muchas felicitaciones para usted y comentarios también. Así que, pues bueno, si gustan, Emma, doña Antonia, para cerrar la sesión, adelante. Sí, bueno, agradecerte nuevamente, Antonia. La verdad es que yo me voy llena de ideas. La primera que te puedo decir así a modo de una especie de adelanto, que aquí la puse con una ampolletita, que es obvio que en ALA, en la Asociación Latinoamericana de Archivos, deberíamos levantar un grupo de trabajo de terminología archivística para ponernos de acuerdo en la habla hispana y portuguesa, qué palabras vamos a usar para cada cosa, que debería ser por lo menos un grupo de trabajo que mantuviéramos permanentemente, ¿no? Porque siempre nos ponemos tan debajo del paraguas del Consejo Internacional de Archivos que hablan en inglés y en francés, así que no nos sirven para nada, ¿no es cierto? Así que bueno, deberíamos avanzar con eso, empezar a ver qué es lo que ellos tienen trabajando y empezar a traducir nosotros nuestros propios términos y definirlos como corresponde. No sé si lo podremos hacer el próximo año, pero si no el próximo año será el siguiente. Sí. En fin, pero en algún minuto empezar con eso, empezar con nuestra propia identidad como archiveros iberoamericanos. Realmente esa ha sido como, bueno, una de las cosas con las que me quedo más directamente. Así que bueno, agradecerte sinceramente
este apoyo, este aporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar con vosotros, que para mí es una felicidad extraordinaria. Entonces os mando un beso muy fuerte a Emma, a ti, a Marco y a todos los que han participado en este evento. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto, ya se nos ocurrirá alguna otra cosa en que involucrarse. De acuerdo. Un beso Bueno, gordo. para ti. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí a todos también.